Yo tenía apenas 20 años, cuando crucé por primera vez el portón de la empresa. Recuerdo aquel día como si lo hubiera vivido ayer. El cielo estaba cubierto de nubes grises y el aire tenía ese olor a tierra húmeda que deja la lluvia de madrugada. Caminaba rápido, con la camisa que mi madre me había planchado la noche anterior, los zapatos que había limpiado con esmero y una carpeta de plástico azul bajo el brazo. En esa carpeta llevaba mis documentos, mi currículum, que en realidad no decía mucho, y la carta de recomendación que un vecino me había hecho el favor de firmar. Ese vecino había trabajado en la empresa en sus mejores años y me dijo que, si me contrataban, tenía que aprovechar la oportunidad porque ahí uno podía quedarse toda la vida. Lo creí. Cuando llegué a la entrada, un guardia con bigote espeso y mirada cansada me detuvo. ¿A dónde?, preguntó sin levantar mucho la voz. «Vengo a entrevista. Para el puesto de ayudante general», respondí. El hombre me miró de arriba abajo y luego abrió la reja. «Pase, joven. Oficina de Recursos Humanos, al fondo a la derecha». La primera vez que vi la nave industrial, me quedé impresionado. Era enorme, llena de estantes que parecían no tener fin, con montacargas que iban y venían como hormigas trabajadoras. El eco de las voces y el sonido de las máquinas se mezclaban en un murmullo constante. Entré a la oficina indicada y me hicieron esperar en una silla de metal. Frente a mí un reloj marcaba las 8:17 de la mañana, pero yo llevaba despierto desde las 5:00. Apenas dormí la noche anterior. La emoción y los nervios me lo impidieron. La entrevista fue rápida. Me preguntaron si sabía manejar herramientas, si podía cargar peso, si estaba dispuesto a trabajar horas extras. Contesté que sí a todo, casi sin pensarlo. No tenía experiencia, pero sí mucha disposición. Al final el encargado me dijo: «Bueno, joven, empiece mañana. Traiga ropa cómoda y zapatos de seguridad. Aquí se trabaja duro». Salí de ahí con una sonrisa que no podía ocultar. El corazón me latía fuerte, no solo por el empleo, sino por lo que significaba. Poder llevar dinero a casa, ayudar a mis padres y, sobre todo, comenzar a construir mi propia vida. El primer día, llegué media hora antes de mi turno. No quería dar una mala impresión. Un hombre alto, de piel morena y cabello canoso, se presentó como mi supervisor. «Yo soy Manuel, pero todos me dicen Don Manuel», me dijo mientras me estrechaba la mano con firmeza. «Aquí la regla es sencilla. El que trabaja, se queda. El flojo, se va». Me llevó a la bodega. El olor a madera recién cortada y cartón impregnaba el aire. Había cajas apiladas hasta el techo y pasillos estrechos que se recorrían empujando carretillas pesadas. Mis primeras tareas fueron simples: barrer, acomodar material, etiquetar paquetes. El sudor me corría por la frente desde la primera hora, pero no me quejé. Sentía que estaba demostrando mi valor. Cada vez que don Manuel pasaba y me veía trabajando, asentía en silencio. Eso me motivaba. Al final de la jornada, mis brazos estaban adoloridos y mis pies parecían de piedra. Sin embargo, al llegar a casa y ver a mi madre orgullosa porque había conseguido un empleo formal, supe que todo valía la pena. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco me fui ganando la confianza de mis compañeros y jefes. Aprendí a usar maquinaria, a organizar el inventario y a resolver problemas en el momento. A veces me pedían que me quedara horas extras. Al principio dudaba, pero luego pensé que era una oportunidad para aprender más y, de paso, ganar un poco más de dinero. Así, mi vida empezó a girar en torno a la empresa. De lunes a sábado, mi rutina era la misma: levantarme antes de que amaneciera, tomar un café rápido, caminar hasta la parada del autobús y pasar el día entero en la bodega. Regresaba tan cansado que apenas tenía fuerzas para cenar y dormir. Los domingos, mi único día libre, los dedicaba a ayudar a mis padres con reparaciones en la casa o a visitar a mi novia, que más tarde sería mi esposa. No me daba cuenta, pero sin saberlo estaba dejando que el trabajo ocupara casi todo mi tiempo y energía. Recuerdo claramente un día que marcó mi manera de ver el trabajo. Era un martes por la tarde, cuando mi esposa, embarazada de nuestro primer hijo, me llamó para decir que estaba en el hospital, a punto de dar a luz. Yo estaba en un turno doble porque un compañero se había ausentado.
Fui con el supervisor y le expliqué la situación esperando que me dejara salir. Entiendo, pero si te vas ahora la producción se detiene, me dijo con un tono que mezclaba frialdad y autoridad. No podemos permitirnos eso. Me quedé. Mi hijo nació mientras yo estaba revisando inventario. Cuando llegué al hospital, él ya dormía en brazos de su madre. La emoción de verlo se mezcló con una punzada de tristeza que traté de ignorar. Me dije que lo hacía por su bien, para asegurarle un futuro. Esa no fue la única vez que el trabajo me hizo perderme momentos importantes. Cumpleaños, aniversarios, reuniones familiares. Siempre había un turno extra, una urgencia que atender, un problema que resolver. Con los años, me convertí en un empleado de confianza. Conocía cada rincón de la bodega, cada procedimiento, cada truco para que las cosas salieran bien. Los nuevos venían a mí con preguntas, y yo me sentía orgulloso de guiarlos. Los jefes sabían que podían contar conmigo para cualquier cosa. Me quedaba más tiempo del que debía, aceptaba tareas que no eran mías, y rara vez pedía vacaciones. En mi mente, todo ese esfuerzo estaba construyendo algo. Estabilidad, seguridad, un lugar que sería mío mientras quisiera. Me decía que cuando llegara mi momento, la empresa sabría reconocer lo que había hecho. Lo que no sabía era que, para ellos, yo era valioso solo mientras fuera útil, y que el día que dejara de serlo, no dudarían en reemplazarme. Pasaron los años, y aunque yo seguía siendo el empleado ejemplar, el costo de mi entrega empezaba a hacerse sentir. No eran golpes físicos ni accidentes de trabajo, era algo más silencioso, más doloroso. El desgaste de mi propia vida, de mis relaciones, de mis sueños que había dejado en pausa mientras creía que trabajaba por ellos. Cada mañana me levantaba antes de que saliera el sol. El sonido del despertador me arrancaba del sueño y yo me obligaba a incorporarme, estirando la espalda dolorida. Miraba la luz que se filtraba por la ventana y pensaba en todo lo que tenía que hacer. Prepararme, salir, enfrentar otro día lleno de cargas pesadas y responsabilidades. Mi esposa lo notaba. A veces me decía, «Amor, pareces un fantasma. ¿Cuándo fue la última vez que realmente descansaste?» «Estoy bien», respondía yo con una sonrisa forzada. «Solo es un poco de cansancio». Pero no estaba bien. Sentía un peso en el pecho que no se quitaba, una presión que parecía crecer cada día. Mis hijos ya no me buscaban como antes. Cuando llegaba a casa, muchas veces me encontraban dormido en el sillón, el periódico abierto sobre mis piernas y el reloj marcando horas que yo ni recordaba. Mirando atrás, entiendo ahora que fue mi propia ambición la que me atrapó. Creí que cada hora extra, cada sacrificio, cada momento que dejaba de lado a mi familia sería recompensado. Creí que la empresa valoraría mi lealtad, mi constancia, mi entrega absoluta. Pero mientras yo construía un mundo entero alrededor de mi trabajo, la vida real seguía su curso sin mí. Las risas de mis hijos, las pequeñas victorias de mi esposa, las conversaciones con amigos, todo eso se convirtió en un eco lejano que apenas llegaba a mis oídos. Una tarde, mientras organizaba inventario, me detuve un momento y miré por la ventana de la bodega. Afuera, un grupo de niños jugaba en la calle, corriendo, riendo, gritando. Mi hijo podría haber estado allí, pero no lo estaba. Había perdido su cumpleaños de nuevo, y yo no podía evitar sentir un dolor profundo, aunque nunca lo exteriorizaba. Las noches eran las peores. Cuando todos dormían, yo me quedaba en la cocina, mirando el reloj y preguntándome, ¿vale la pena todo esto? ¿Esto es lo que quería para mi vida? Al principio respondía con firmeza. Sí, estoy trabajando por ellos, pero cada día esa respuesta se volvía más débil, más frágil. La duda se filtraba entre mis pensamientos y me encontraba llorando en silencio, solo, sin que nadie lo notara. Hubo una vez que me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, revisando documentos. Mi espalda estaba rígida, los ojos ardiendo, y aún así no podía dejar de revisar, de asegurarme de que todo estuviera perfecto. Cuando finalmente me recosté, sentí que la vida me pasaba por encima, que cada minuto fuera de la empresa era un minuto perdido para alguien que, según yo, me necesitaba. Mi esposa comenzó a quejarse más seguido, no de manera agresiva,
sino con una tristeza que yo no podía ignorar. «Ya no sé si te tengo a ti, o solo a tu trabajo», me dijo una noche mientras cenábamos en silencio. «Te tengo a ti», contesté aunque sabía que era mentira. Tenía el corazón dividido y la mente atrapada entre dos mundos. Mis hijos crecieron sin mi presencia constante. Llegaban de la escuela y yo estaba exhausto, apenas podía saludarlos. Algunas noches intentaba jugar con ellos, pero terminábamos discutiendo por tonterías. Yo culpaba al cansancio, ellos a mi distancia. Una tarde, uno de los nuevos empleados me preguntó: «Oiga, don, ¿cómo hace para estar siempre tan dispuesto y sonriente?» Sonreí débilmente. «Es parte del trabajo», respondí, aunque en realidad sentía que me estaba desmoronando por dentro. Después de que se fue, me recosté contra la pared de la bodega y me dejé llevar por un pensamiento que había evitado durante años. ¿Y si todo esto no vale la pena? ¿Y si mi esfuerzo solo les sirve a ellos y no a mí? Era un pensamiento prohibido, uno que me llenaba de culpa. Me decía que debía sentirme agradecido por tener empleo, por ser respetado, pero había un vacío que no podía ignorar. En esos días, los recuerdos de mi infancia y juventud aparecían con fuerza. Pensaba en mi padre, que trabajaba en el campo desde el amanecer hasta el anochecer, y como siempre decía: «Hijo, el trabajo no es malo, pero que no te coma la vida». Yo nunca entendí del todo sus palabras, hasta que los años me mostraron la realidad. Mis amigos de la juventud habían formado familias, viajado, disfrutado de la vida mientras yo acumulaba responsabilidades. Uno de ellos, Carlos, me llamó un domingo por la tarde. «Oye, viejo, ¿por qué nunca sales con nosotros? Vamos al fútbol, a tomar unas cervezas». «No puedo», respondí automáticamente. «Siempre dices eso. Algún día vas a mirar atrás y vas a ver todo lo que perdiste». Sus palabras me dolieron más que cualquier agotamiento físico, porque eran verdad. Cada semana traía su propio desafío: supervisar entregas, corregir errores de otros, reparar maquinaria, cumplir con plazos imposibles. Mi cuerpo se resentía, las manos con ampollas, los dedos con cortes que nunca sanaban del todo, la espalda que parecía doblarse bajo el peso de todo lo que cargaba. Pero no podía detenerme. Tenía que demostrar que era capaz, que nadie podía reemplazarme, que cada gota de sudor tenía un propósito. A veces, después de jornadas de 12 o 14 horas, llegaba a casa y apenas podía moverme. Mi esposa ya estaba dormida, mis hijos en sus camas, y yo me sentaba frente a la mesa, solo, con un café frío que nadie había preparado para mí. A pesar de todo, había momentos que me hacían sentir vivo. Cuando un jefe reconocía mi trabajo, cuando un compañero me agradecía por ayudarlo, cuando lograba que una máquina que había fallado durante días volviera a funcionar. Esos instantes eran fugaces, pero suficientes para que siguiera adelante. Sin embargo, eran parches temporales. La satisfacción duraba un par de minutos antes de que otra tarea urgente me reclamara, antes de que otro problema me recordara que mi esfuerzo no era completo. Recuerdo un invierno particularmente duro. La empresa había recibido un pedido enorme y nos obligaron a trabajar fines de semana. Mi hijo menor tenía un recital de escuela. Quise ir, lo juro, pero el supervisor me dijo: «Si no estás aquí, el pedido no sale». Mi esposa lloró aquella noche cuando le dije que no podría acompañarlos. «Esto no es vida», me dijo con la voz quebrada. «Esto no es vida y tú lo sabes». Me dolió, pero aún así fui al trabajo. Esa noche dormí con la sensación de haber fallado a los que más amaba. Ahí comprendí lentamente que mi entrega había tenido un precio invisible. No era dinero, ni reconocimiento, ni éxito profesional lo que estaba perdiendo. Era mi propia vida, mis relaciones, mis momentos irrepetibles. Me pregunté muchas veces: ¿vale la pena tanto sacrificio si al final me quedaré solo con los recuerdos de lo que no viví? Y la respuesta nunca fue sencilla. Había orgullo y satisfacción en mi labor, pero también un vacío que crecía con cada día que pasaba. Fue en uno de esos días, mientras observaba a mis hijos jugar desde la ventana de mi oficina, que algo cambió. Vi su risa, su complicidad, y comprendí que no podía seguir así. No podía seguir sacrificando lo que de verdad importaba por un lugar que algún día podría dejar de necesitarme. No sabía cómo, ni cuándo, ni qué haría.
Solo sabía que debía encontrar un equilibrio antes de que todo mi mundo se derrumbara. Ese pensamiento fue la primera chispa de lo que luego se convertiría en mi fuerza para levantarme después de ser traicionado. Era un lunes cualquiera, uno de esos días que comienzan con la rutina habitual y terminan marcando un antes y un después en la vida de uno. Me levanté a las 5:30 de la mañana, como siempre, con el cuerpo rígido por los años de esfuerzo, pero con la cabeza llena de planes y tareas pendientes. El olor a café recién hecho se mezclaba con la bruma de la madrugada que entraba por la ventana. Tomé un trago largo, respiré profundo y me preparé para otro día de trabajo que parecía como cualquier otro. Al llegar a la empresa, saludé a los compañeros con una sonrisa, como siempre. Algunos me devolvieron un gesto cansado, otros apenas levantaron la mirada. Entré a la bodega y empecé a revisar el inventario. Todo estaba en orden, todo parecía normal, pero el destino tenía otros planes. El gerente de la empresa, un hombre que siempre mantenía su rostro inexpresivo, me llamó a su oficina. No era inusual, a veces quería discutir proyectos o asignaciones. Caminé por los pasillos con paso firme, pensando en lo que iba a decirme, sin sospechar lo que venía. Cuando entré, noté algo distinto. No había sonrisas ni palabras cordiales. Allí estaba él, sentado tras su escritorio, con la espalda recta, los ojos fijos en mí. A su lado, una mujer de recursos humanos me miraba con la misma frialdad que el gerente. «Siéntese», dijo el gerente señalando la silla frente a su escritorio. Me senté, esperando palabras de reconocimiento, algún comentario sobre el trabajo que había realizado durante años. Pero lo que vino a continuación me heló la sangre. «La empresa está haciendo ajustes», comenzó, «y lamentablemente su puesto ha sido eliminado». Sentí que el mundo se me venía encima. La frase sonaba fría, seca, como si hablara de una caja de cartón y no de un ser humano que había dedicado más de 2 décadas de su vida a ese lugar. «¿Qué? ¿Cómo?», logré articular. «Pero yo llevo 20 años aquí, he trabajado con ustedes, he dado todo». El gerente no levantó la voz, pero sus palabras cortaban más que cualquier grito. «Valoramos su esfuerzo, pero las decisiones son de la empresa. Aquí está su liquidación». Colocó un sobre frente a mí. Lo abrí con manos temblorosas. Las cifras eran correctas, legales, pero no reflejaban la entrega, las horas, los años, los sacrificios que había hecho. Sentí que me daban un cheque por mi vida y no por mi trabajo. Salí de la oficina con la cabeza baja, cargando una caja con mis pertenencias personales. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos y miraba a los compañeros que me rodeaban. Algunos me miraban con pena, otros fingían no ver. Era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro, como si todos los años de esfuerzo se borraran de un plumazo. Caminé por la calle sin rumbo. No quería llegar a casa todavía. Cada sombra parecía burlarse de mí, cada rayo de sol me recordaba que la vida seguía, pero yo estaba detenido en un instante de incredulidad y dolor. El viento me golpeaba la cara y sentí que el mundo entero había cambiado de repente. No era solo la pérdida del empleo, era la sensación de traición, de ser invisible después de años de lealtad. Recordé cada sacrificio, las noches sin dormir, los cumpleaños que me perdí, los momentos con mis hijos que nunca volverían. Todo había sido útil para ellos, para la empresa, pero no para mí. Cuando finalmente llegué a casa, mis hijos no estaban. Mi esposa me recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó viendo la caja que llevaba. Me despidieron», dije sin poder contener las lágrimas. Ella me abrazó intentando consolarme, pero no había palabras que pudieran aliviar el vacío que sentía. Esa noche me acosté sin cenar, mirando el techo y pensando en cómo mi vida había cambiado en cuestión de minutos. Los días que siguieron fueron los peores de mi vida. Cada mañana me despertaba con la sensación de haber perdido algo más que un empleo. Había perdido mi lugar en el mundo, mi rutina, mi identidad. Revisaba los periódicos y páginas de empleo, pero ninguna oferta parecía adecuada. Todo me recordaba la empresa que había dejado atrás, los compañeros que se habían convertido en familia, las horas interminables que ahora no tenían sentido. Un amigo cercano me dijo,
Al menos tienes experiencia. Puedes conseguir otro trabajo. Sí, pero nadie me va a valorar como ellos, respondí. Nadie me conoce como ellos. Cada intento de avanzar se sentía inútil. Era como caminar en la niebla. No veía el camino, no sentía estabilidad, y cada esfuerzo parecía absorber más de mí sin darme nada a cambio. La traición dolía más porque no venía de alguien desconocido, sino de aquellos a quienes había dado todo. Me di cuenta de que, para la empresa, yo no era un ser humano, sino un recurso temporal, reemplazable y desechable. Cada recuerdo de años de esfuerzo parecía ahora un peso inútil. Las noches sin dormir, los fines de semana perdidos, las vacaciones canceladas, todo eso, y ahora me veían como un extranjero en mi propia vida. Mi esposa trataba de animarme, pero yo no podía dejar de pensar en la injusticia de todo. Sentía rabia, tristeza, impotencia y también miedo. Miedo de no encontrar otra oportunidad. Miedo de que todo lo que había construido se viniera abajo. Pasé horas hablando con amigos, con antiguos compañeros buscando consejos. Algunos me decían que debía luchar por mis derechos, otros que debía aceptar la situación y seguir adelante. Pero yo no sabía qué hacer. Me sentía paralizado por la magnitud de la pérdida. Un día, mientras caminaba por el parque, observé a un hombre mayor vendiendo café y bocadillos. Su rostro tenía arrugas profundas, sus manos mostraban años de trabajo, pero su sonrisa era cálida. Me miró y dijo, «No importa cuánto te tiren al suelo, lo importante es levantarse y seguir caminando». Esas palabras resonaron dentro de mí. Algo dentro de mí despertó. Comprendí que, aunque la empresa me había borrado, yo todavía podía reconstruir mi vida. Decidí que no me dejaría hundir. Comencé a evaluar mis habilidades, mis contactos, lo que podía ofrecer. Me levantaba temprano, no para ir a la empresa que me había despedido, sino para trabajar en mí mismo. Hice listas de lo que sabía hacer, manejo de inventario, supervisión de personal, logística. Busqué oportunidades en pequeñas empresas, en negocios familiares, incluso consideré emprender algo propio. La sensación de miedo seguía presente, pero ahora también había una chispa de esperanza. Por primera vez en semanas sentí que podía tomar control de mi destino. Un domingo me senté con mi esposa y mis hijos a hablar. Les conté cómo me habían despedido, cómo me había sentido y lo que planeaba hacer a partir de ahora. «Papá, estamos contigo», dijo mi hijo mayor. «Si tú puedes, nosotros también». «Sí, papá», dijo mi hijo menor. «No importa lo que pase». Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez comprendí que aunque había perdido un empleo, no había perdido lo más importante: mi familia, mi fuerza interna y la capacidad de volver a empezar. Esa noche dormí con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que el camino no sería fácil, pero también que aún había esperanza. Ese despido que parecía el fin del mundo se convertiría con el tiempo en el inicio de mi verdadera transformación. El día que cerré la puerta de la empresa detrás de mí, algo dentro de mí se rompió. No era solo la pérdida del empleo, era la sensación de que todo lo que había construido, cada gota de esfuerzo, cada sacrificio silencioso, se había desvanecido. Pero, paradójicamente, ese mismo día también nació algo nuevo, una chispa de determinación que, con el tiempo, me impulsaría a reconstruir mi vida. Los primeros días fueron los más difíciles. Me levantaba cada mañana y no tenía un destino definido. Mi rutina se había desmoronado. Ya no había alarmas que me obligaran a salir. No había montacargas que rugieran en la bodega. No había compañeros que compartieran chistes para aliviar la tensión del día. Solo quedaba el eco de la traición, un vacío que me oprimía el pecho y me recordaba que debía enfrentar la realidad. Empecé buscando trabajo con la esperanza de encontrar algo que se acercara a lo que tenía. Hablaba con antiguos contactos, enviaba currículums, asistía a entrevistas, pero cada respuesta era una mezcla de indiferencia y formalidad. «Gracias por postular, pero no encaja con el perfil», decían. Cada rechazo era como un puñal invisible. Me preguntaba, ¿qué hice mal? ¿Por qué después de tanto esfuerzo nadie valora lo que he dado? Los días pasaban y mi frustración crecía. Algunos amigos me decían que debía buscar alternativas menos tradicionales, tal vez abrir un negocio propio.
usar mis conocimientos de logística y supervisión en algo pequeño. Pero la idea de empezar de cero me aterraba. La comodidad de la rutina que había tenido durante años me había dado una falsa sensación de seguridad y ahora debía crear algo completamente nuevo. Fue entonces cuando comprendí que no podía hacerlo solo. Mi esposa se convirtió en mi principal sostén emocional. Cada noche nos sentábamos juntos a planear pasos, hablar de posibilidades, de miedos y de esperanzas. Mis hijos, aunque jóvenes, me ofrecían su apoyo incondicional. Sus palabras, simples pero poderosas, me recordaban que aún había motivos para luchar. «Papá, si tú puedes, nosotros también», decía mi hijo mayor con ojos brillantes de confianza. «Sí, papá», añadió el menor. «No importa lo que pase, estamos contigo». Esas palabras se convirtieron en mi combustible. Comprendí que, aunque había perdido un empleo, no había perdido lo esencial: la familia, la fuerza interna y la voluntad de seguir adelante. Decidí probar algo diferente: usar mis conocimientos para ofrecer servicios de logística a pequeñas empresas locales. Comencé con un pequeño anuncio, hablando con conocidos, ofreciendo mi experiencia para organizar inventarios, supervisar entregas y optimizar procesos. Los primeros clientes fueron modestos: negocios familiares, pequeñas tiendas que necesitaban ayuda temporal. No era mucho dinero, pero era un comienzo. Cada trabajo me daba confianza, me recordaba que aún podía generar valor. Recuerdo una de las primeras entregas que supervisé. El dueño del negocio me miró y dijo: «No sé cómo lo haces, pero parece que todo encaja perfectamente. Gracias». Su gratitud me llenó de satisfacción. No era un jefe corporativo reconociéndome con un título, pero era algo real, tangible, y eso comenzó a reconstruir mi autoestima. Sin embargo, no todo fue fácil. Había días en que el cansancio, el miedo y la duda volvían con fuerza. Levantarme temprano, coordinar rutas, enfrentar clientes exigentes, resolver problemas inesperados, todo parecía más pesado que nunca. En ocasiones pensaba en renunciar, en aceptar que tal vez el mundo laboral había cerrado la puerta para mí. Pero entonces recordaba a mis hijos, a mi esposa, y la idea de rendirme se volvía imposible. Me obligaba a salir, a enfrentar el día, a no permitir que la desesperanza me dominara. Cada pequeño éxito, cada cliente satisfecho, cada sonrisa de reconocimiento se convertía en un ladrillo para reconstruir mi vida. Comprendí que para salir adelante necesitaba más que experiencia. Necesitaba adaptarme. Aprendí a usar programas de administración de inventarios, a llevar cuentas de manera más eficiente, a negociar con proveedores y clientes. Cada habilidad nueva era un paso hacia la independencia y la resiliencia. Me sentía vivo de nuevo. Sentía que, por primera vez en años, estaba construyendo algo propio, con mis manos, con mi esfuerzo y mi creatividad. Esa sensación, aunque agotadora, era liberadora. Con el tiempo, mis esfuerzos comenzaron a dar frutos. Mis servicios se hicieron conocidos en la zona. Algunos negocios me recomendaban a otros. Mis ingresos aumentaban lentamente, pero lo más importante era la confianza en mí mismo. Una tarde, mientras revisaba mi agenda de entregas, me di cuenta de que había dejado de sentir miedo. Había aprendido que, aunque la vida podía derribarte, uno siempre podía levantarse si estaba dispuesto a trabajar, a adaptarse y a creer en sus capacidades. Un día me encontré con un antiguo compañero de la empresa que me preguntó cómo estaba. Cuando le conté lo que estaba haciendo, su expresión cambió de sorpresa a admiración. «No puedo creer que estés haciendo esto solo», dijo. «Yo todavía estoy esperando que me asciendan en mi empresa». Me sonreí a mí mismo. En ese momento entendí que, aunque había perdido un empleo seguro, había ganado algo mucho más valioso: autonomía, confianza y un propósito renovado. Esa etapa de mi vida me enseñó que el verdadero valor no está en un título, ni en un sueldo fijo, ni en la seguridad que otro pueda ofrecerte. El valor real está en la capacidad de levantarte después de caer, de reconstruir tu vida con tus propias manos y de no permitir que la traición o la adversidad te definan. Al mirar atrás, comprendí que el despido, aunque devastador, había sido la chispa que me obligó a mirar dentro de mí,
a enfrentar mis miedos y a descubrir que podía ser mucho más de lo que jamás imaginé. Esa fue la etapa en que comprendí que la vida no se trata de depender de otros para sentirnos valiosos, sino de encontrar nuestro propio camino y caminarlo con determinación, aunque el mundo entero nos diga que no es posible. Después de años de sacrificio, pérdidas y desafíos, finalmente sentí que mi vida empezaba a cobrar sentido de nuevo. Lo que comenzó como un vacío insoportable tras el despido, se transformó poco a poco en una fuerza silenciosa que me impulsaba a no rendirme, a demostrarme a mí mismo que podía reconstruir lo que parecía perdido. El primer paso fue aceptar plenamente lo que había pasado. No podía seguir lamentándome por la empresa que me había borrado, ni por las horas que nunca volverían. Aprendí a mirar hacia adelante, con la convicción de que cada experiencia, incluso la más dolorosa, era un aprendizaje que me acercaba a algo más grande. Mi pequeño negocio de logística empezó a crecer. No era una empresa enorme, pero para mí representaba independencia y control sobre mi destino. Comencé a contratar un par de personas de confianza, antiguos compañeros y jóvenes con ganas de aprender. Les enseñaba no solo a cumplir con su trabajo, sino a hacerlo con orgullo y responsabilidad, tal como alguna vez me enseñó don Manuel. La relación con mi equipo era diferente a la de mis años en la gran empresa. No había jerarquías rígidas ni decisiones arbitrarias. Cada persona aportaba ideas, cada error se corregía con respeto y cada logro se celebraba como un triunfo compartido. Eso me llenaba de satisfacción. Mi familia fue mi mayor motivación. Mis hijos crecieron observando cómo su padre luchaba y no se rendía. Mi esposa me acompañó en cada paso y juntos encontramos un equilibrio que hacía años habíamos perdido. Una tarde, mientras cenábamos juntos, mi hijo mayor me miró y dijo: «Papá, gracias por no rendirte. Gracias por mostrarnos que siempre se puede empezar de nuevo». Sentí que un peso enorme se levantaba de mi corazón. Todo el dolor, toda la frustración, toda la soledad de los últimos años encontraron sentido en ese momento. Con el tiempo, otros negocios locales comenzaron a notar mi trabajo. Pequeños pedidos se convirtieron en contratos más grandes. La satisfacción no estaba solo en el dinero, sino en la certeza de que mis esfuerzos eran valorados de manera genuina. Un día un cliente me dijo: «Usted es un ejemplo de dedicación y honestidad. No hay muchos como usted». Esas palabras me hicieron sentir que, finalmente, mi trabajo y mis años de sacrificio tenían un significado real, uno que no dependía de jefes indiferentes ni de empresas que olvidan a las personas. Aunque había logrado superar la traición y reconstruir mi vida, no podía evitar recordar los años que pasé sacrificando momentos con mi familia, noches de descanso y mi propia salud por un empleo que nunca valoró mi esfuerzo. Pero en lugar de amargura, sentí gratitud por haber aprendido lecciones que ahora compartía con otros. Que el verdadero valor no se mide por títulos o sueldos, sino por la capacidad de levantarse, de reinventarse y de nunca perder la esperanza. Con el tiempo, comencé a ayudar a jóvenes y adultos que enfrentaban dificultades similares. Les contaba mi historia, les mostraba cómo había pasado de ser un empleado leal y traicionado a un empresario independiente, a alguien capaz de valerse por sí mismo. Les decía: no importa cuántas veces caigas, lo que importa es tener el valor de levantarte, de aprender de cada caída y de construir algo que sea tuyo, algo que te dé orgullo y libertad. La sensación de traición se desvaneció con el tiempo. Ya no sentía rencor por la empresa que me corrió. Aprendí que algunas personas y organizaciones solo ven el presente y que nuestra verdadera fuerza está en lo que hacemos con nuestras manos, nuestra mente y nuestro corazón después de las pérdidas. Al mirar atrás, comprendí que cada sacrificio, cada noche de insomnio, cada momento de dolor me había preparado para este renacer. Lo que parecía el final del mundo fue, en realidad, el inicio de mi verdadera vida. Hoy puedo decir que la vida me enseñó una lección invaluable. Nunca permitas que la indiferencia o la traición de otros definan tu valor. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de reconstruirse, de levantarse y de crear un futuro que refleje nuestra fuerza y perseverancia. He aprendido que el éxito
no está en ser reconocido por los demás, sino en sentirse orgulloso de lo que uno ha logrado a pesar de las adversidades. Y eso, más que cualquier sueldo o título, es lo que realmente da sentido a la vida.